Mi nombre es Lorena Trujillo. A continuación voy a explicar algunas metodologías de investigación cualitativa. Voy a empezar por la etnografía, el cual tiene su origen hacia finales del siglo XIX y digamos que surgió de manera simultánea tanto en Estados Unidos como en Alemania. Eh, en las fases como tal, tenemos el inicio, o sea, donde se selecciona el tema y se prepara. Hay una fase exploratoria donde se da la recolección de los datos, se revisa y se clasifica todos los documentos y la información, sea como tal el trabajo de campo, y finalmente se formula una conclusión, pues donde ya se elabora como tal el informe. La etnografía virtual comparte pues muchos aspectos de la etnografía, pero la diferencia es que eh, uno pues es muy eh, relativamente nuevo porque nació en el año 2000 y inició por todo el auge del uso del Internet. Entonces, dentro de esta metodología se da la fase exploratoria, donde primero se identifica cuál es la problemática que se va a identificar, se planifica de qué manera se va a abordar esa problemática, ya como tal se da la entrada en el escenario, es decir, ya se da todo el proceso de observación, intervención, se recolecta, se analiza esa información obtenida y finalmente se elabora el informe. En la teoría fundamentada, esta nació en el año 1967 por los sociólogos Glasser y Strauss. Dentro de sus fases generales está primero pues el diseño como tal, la reconstrucción y análisis. Entonces, pues se da como tal unos modelos intermedios de que se va a trabajar y finalmente se da una teorización, que ya es como tal lo que se espera, ¿no? Generar una teoría. Dentro de la etnografía, volviendo nuevamente, las técnicas e instrumentos de recolección que tenemos eh, son la observación, los distintos tipos de observación, las entrevistas, las historias de vida, los grupos focales. Y pues su uso dependerá básicamente de la necesidad del investigador. En este tipo de investigación o de metodología se centra mucho en el proceso inductivo que va de lo particular a lo general, aunque no es el interés principal que esa teoría general que se puede llegar a dar, a explicar, pues no se pruebe. Más que todo, pues el investigador en este caso es muy activo. Él, él tiene una aproximación, una relación directa con los sujetos de la investigación y pues necesita recoger sistemáticamente pues toda esa información, por eso pues utiliza grabaciones, fotos, guías de observación, entre otros. El análisis de datos como tal se fundamenta pues en esa interpretación de los significados que trajo la etnografía, pues logrando un documento analítico y pues también explicativo. Dentro de la etnografía virtual, entonces pues en esta básicamente la recolección de los datos pues se toma de acuerdo a la tecnología actual. Entonces se puede tomar, por ejemplo, fotos, pantallazos de los diferentes escenarios de interacción desde Internet como foros, chats, correos, se puede grabar en directo, bueno, en fin. Y básicamente pues el investigador es quien participa en esos diferentes escenarios, aunque también puede ser solamente observador y no del fenómeno en directo, porque pudo ya haber, por ejemplo, realizado la conversación. Dentro de las técnicas, pues también se utiliza la observación, pero de tipo virtual,
las encuestas electrónicas o una ciberentrevista. Y en el análisis de los datos, pues se analiza esa participación social y la influencia que ejerce este medio tecnológico en diferentes contextos. En la teoría fundamentada, entonces, la técnica básicamente es la observación, los memos, se utilizan las notas de campo, las historias de vida, la entrevista y los documentales. Prácticamente la teoría se va construyendo de acuerdo a los datos obtenidos. Por eso la recolección de los datos y el análisis se dan de forma simultánea. Entonces prácticamente llevan a al identificar los patrones y las relaciones entre esos patrones identificados. En los siguientes, en la investigación acción participativa, entonces este inicia básicamente en los años 40 y tiene un cambio trascendental en los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial. Los ciclos, básicamente en este tipo de investigación se dan ciclos, o sea, no es lineal. Se detecta el problema de investigación, se formula el plan como tal para abordarlo, se implementa, evalúa ese plan, se retroalimenta y si se requiere nuevamente definir un nuevo problema o tiene algunos cambios, nuevamente inicia el proceso. Dentro del estudio de caso, pues este en su origen es bastante antiguo, se identifica que fue usado desde la Edad Media. Dentro de las fases está básicamente la enunciación de los objetivos, el caso como tal, el tipo de caso se selecciona, las técnicas de observación, se recolectan esos datos, se organizan y se da como tal el informe. En la fenomenología inició con el filósofo Edmund Husserl hacia el año 1900 y dentro de sus fases tenemos la clarificación como tal. Esta es una fase previa de qué presupuestos, de qué fenómenos se va a abordar, la elección de qué procedimientos o técnicas, la aplicación como tal de esas técnicas, la elaboración de la descripción de los protocolos identificados, o sea, una etapa estructural que se relaciona con esos protocolos y se discuten los resultados finalmente. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección, en la IAP tenemos básicamente la entrevista, la observación, la revisión de, pues como tal, de los documentos. Eh, Aquí, pues es muy importante, el investigador tiene un rol de observador, pero también participativos está en todo el proceso y quienes los sujetos de investigación son parte fundamental y participativa en esa investigación. En el análisis de datos, pues son utilizados diferentes diagramas, mapas, análisis de problemas y pues se elabora como tal un reporte que muestra como tal cuál es el diagnóstico del problema, se valida la información con los mismos sujetos investigados, se realizan los aportes y nuevamente se pone en práctica si es necesario. Dentro del estudio de caso, las técnicas o instrumentos de recolección más básicamente son utilizadas las encuestas, los grupos focales, los cuestionarios y observación como instrumentos de recolección. El análisis como tal, pues desde el estudio de caso no se parte como tal de hipótesis, sino que estos pues se van dando en el proceso de recolección y análisis de datos. O sea, en este caso también se da de manera simultánea. El caso como tal es analizado desde diferentes perspectivas y también es analizado muy arduamente. En la fenomenología se da una observación pura y una descripción muy rigurosa del fenómeno que se está observando. Eh, Utiliza pues como tal la observación, las entrevistas, las encuestas, el grupo focal, las historias de vida y como tal el análisis se da por medio de esos significados que se han identificado en la investigación, las relaciones entre esos significados y pues tiene más
que toda una comprensión desde una perspectiva filosófica. Y pues se dan esos unos tres momentos básicos que es la descripción del fenómeno, la reducción y la interpretación. Esa es de manera muy general. Estas tres metodologías, estas son las referencias bibliográficas, investigación cualitativa, signos de evaluación del rigor metodológico y retos, de Salgado Lévano, Álvarez, cuantitativa y cualitativa, es una guía didáctica, el método cualitativo de investigación desde la perspectiva del marketing, el caso de las universidades públicas de Madrid, de Baez, y de Tudela, métodos de investigación cualitativa de Rodríguez, investigación cualitativa de Sandoval Casilimas, etnografía virtual, exploración de una opción metodológica para la investigación en entornos virtuales de aprendizaje de Cadavid, etnografía virtual, un acercamiento al método de sus aplicaciones. Arevalo Rodríguez, la etnografía virtual en una investigación con niñas, actualidades pedagógicas, etnografía lo virtual, experiencias y aprendizajes, una propuesta metodológica para investigar Internet de Rodríguez y Manuel, teoría fundamentada de Jiménez Fontana y de García González y comportamiento humano, nuevos métodos de investigación de Martínez. Muchas gracias.